¿Qué dice la gente de YouTube? Yo soy Tomás Y yo soy Lina. y bienvenidos a... Juntos pero no revueltos. Exactamente. Parece, ¿cuál es el sueño de todos, yo creo? Levantarnos, recibir algo de dinero y poder disfrutar nuestra vida. Comer y no engordar. Bueno, el mío es no trabajar y Dormir y no tener más sueño. Ese es mi sueño más grande. dormir y no tener más sueño. Yo siempre que duermo me despierto, tengo mucho sueño. Muchísimo. De Bueno, pronto anemia. el día de hoy vamos a hablar de qué país pueden ir que supuestamente uno no tiene que trabajar y puede seguir viviendo. Suena Porque como por allá, como países nórdicos, donde literal te pagan para que tú tengas hijos o para que no trabajes. recuerden que el video de Clavero está ahí abajo en la descripción por si no quieren escucharnos a nosotros y quieren ver el video directamente. Por favor, suscríbanse y denle like. Subimos videos todos los días. Y nada, vamos con el video. Hace unos días estaba leyendo noticias en internet y me encontré con una que hablaba de un país donde no hace falta trabajar para vivir. Y de primeras me pareció un cuento chino hasta que descubrí de qué país se trataba. Estamos hablando de Austria. Pues puta, No es nosotros Australia. nos venimos a Australia. Le pasó lo que le Casi, pasa. hijo de puta. Le pasó lo que le pasa a mucha gente, que como dato curioso hay mucha gente que llega a Austria pensando que es Australia. Y literal, Y muchas preguntaba por veces los hay canguros. puentes, no hay puntos específicos donde llegas y tú dices como, este no es Austria, amigo. Te vamos a ayudar a que puedas ir a tu destino. Y te ayudan. Y es que viendo este paisaje que no es extraño en este país, me Qué parecía locura. algo como mínimo difícil de creer. Por lo que me puse a investigar y hoy os voy a explicar cómo Austria ha conseguido algo que creo que no ha conseguido nadie en el mundo. Y es que seamos sinceros, ¿a quién no le gustaría vivir en un pueblo como este sin tener la necesidad de ir a trabajar de 9 a 5 y que el Estado te embolse en tu cuenta bancaria el dinero para que puedas ir a comprar la comida? Para poder responderos esta pregunta tenemos que ir entendiendo poco a poco cómo funciona Austria. Qué hermosos paisajes, ¿no? Hoy vamos a necesitar coche. Esto funciona similar a España. En Austria existe el paro, es decir, cuando te echan del trabajo, el gobierno te ofrece durante un tiempo limitado un dinero para que puedas sobrevivir mientras buscas otro trabajo. Pero funciona un pelín distinto. En Austria tú cobras directamente el 55% de tu último sueldo neto. Y es que el sistema austríaco no destaca tanto por su generosidad, sino más por su continuidad. De hecho, un estudio reciente para el Servicio Público de Empleo de Austria recuerda que la tasa neta de sustitución del 55% en Austria está por debajo de muchos países europeos. De hecho, en el propio estudio menciona que en España esta tasa es el 70% o más y sigue más o menos así en los siguientes 6 meses. Obviamente, este dinero del paro tiene un límite. Creo que estamos hablando de que si tú cobras menos de 6.000 euros netos, se hace ese 55%. Pero no acaba ahí. Y es que la duración Pues que realmente es como una ayuda que pueda, que pues, literal, puede ayudar. Es como si ustedes pagaran impuestos y sirvieran para algo. Literal. Como En- cuando pagan impuestos y ven que las calles están pavimentadas, que no tienen huecos. Cosas así. En Colombia eso Pero- sería imposible. Colombia busca la forma de robarse la plata y si no es en el punto 1, es en el punto 2, en el punto 3, pero esa plata no llega a ningún lado. No, sí, pero me parece muy curioso que en muchos países siento que como que el gobierno tiene ciertos puntos que están para ayudar a la sociedad en un momento en el que necesita ayuda. Por ejemplo, en el caso en el que tú te quedas sin trabajo, que obviamente es un mal momento para todos, en el cual dejamos de recibir ese ingreso, pero aún hay muchas cuentas que llegan, que todavía tiene que haber un flujo de dinero saliendo, que ellos tienen eso en cuenta y dicen como, bueno, porque de pronto esta persona se sabe que está haciendo aplicaciones, podemos ayudarlo de cierta manera. Me parece muy curioso, me parece lindo. Siempre y cuando ustedes demuestren que van a entrevistas, no les ponen problema. Pero donde faltan entrevistas, paila. Y si es como, usted quiere ser, es un estorbo para nosotros. Sí. del paro depende de la edad, es decir, si yo ahora mismo me quedara sin trabajo en Austria, probablemente me tocarían 5 meses únicamente, pero si he trabajado durante más años, me tocarían más. Si tienes más de 50 años, puede ser un año entero de paro, pero ellos saben que esa duración puede no ser suficiente en algunos casos y es por eso que añadieron otra medida más, como el postparo. El nombre no sé decirlo, es como Not Life o algo así. Y este es básicamente una medida más personalizada a tu caso, en el que si ya has superado el paro y aún no has encontrado trabajo y puedes justificar
justificar que lo estás buscando, se te da hasta el 95% de ese paro que Wow. tenías en un tiempo más indeterminado, en bloques de 12 meses. Y esto no es simple, o sea, el sistema no te deja en paz. Quien cobra de este paro tiene que aceptar trabajos razonables. No es como que yo me he quedado en paro en hostelería y mi siguiente trabajo que estoy buscando es en ingeniería aeroespacial. Tú debes demostrar un esfuerzo de búsqueda, tienes que ir a sus cursos, acudir a sus citas. Si rechazas un empleo, eso tiene penalizaciones. Van a dejar de pagarte esta tasa por 6 meses. Y esto lo vamos a ver más adelante, pero en Austria es muy importante que tú te puedas quedar sin trabajo sin tener la presión de quedarte sin trabajo. Es decir, que puedas vivir sin trabajar mientras buscas trabajo. Pero claro, todo esto suena muy bien, pero si algo me he encontrado cuando estaba investigando este tema era la respuesta de la audiencia queriendo hacer ver que nada de esto funciona porque en Austria las cosas son también el doble de caras que en España. Por mucho que tú tengas el doble de sueldo, si las cosas van en el doble, estás igual. Y creo que solo hay una manera de comprobarlo. Para ello vamos a ir a ver los precios en los supermercados, comprobar cuánto cuesta poner gasolina o incluso ver cuánto te cuesta comer en un restaurante. Así podremos ver por encima el precio de las cosas cotidianas. Como el Pero valor eso, de la eso vida. depende, sí depende de todo, porque por ejemplo, o sea, depende del lugar al que vaya. Porque por Depende ejemplo, del esos rasgos siento que son muy, sí, dependiendo de la familia, dependiendo de la persona, porque siento que nosotros, no, a lo que iba es que hoy, por ejemplo, el desayuno que nos pegamos fueron $67. por ambos, Eso es carísimo. Pero si uno toma, no sé qué comería uno normalmente de desayuno. Bueno, lo que yo normalmente como desayuno es como proteína así. con granola, creatina, mantequilla de maní, yogur griego y un poquito de leche. Pero no son cosas que se compran diariamente, sino que se Sí. compra un paquete. Entonces todo viene una compra que te demora 1 o 2 semanas. Yo iría Y por yo ahí, me como un pedazo de pechuga. yo iría por ahí 25, $30, o sea, sería como a $5 al día. Ujú. Y yo un pedazo de pechuga. Eso es más barato aún. Ujú. Entonces, si ven, todo depende como lo que ustedes quieran comprar. Sí, Y aparte si estamos hablando de comprar en la calle, es que uno compraría algo normalito, que sería un café es y que, un croissant o algo así. sí, O algo quizá, mejor preparado como... un calentado de frijoles. Es con que, un no, huevo. yo siento que un desayuno así como para, digamos, para construcción o algo así, sale de 15 a $20. Sí. Que sería como algo de huevos, como un omelette y Pues incluso pan yo, y yo acá café. incluso he visto lugares donde tienen como ese, como meal, como happy hour para comidas, que la comida te sale como a $15. A Que eso es es a lo que como voy. carne con papas, con ensalada y con gaseosa. Entonces, más que todo depende al lugar al que él vaya. Ujú. Si es un lugar así como normalito o si es como pupi o depende. Estoy como tiene en un las Aldi's. afueras de Innsbruck y me he encontrado este supermercado que se llama Hofer. Bueno, aquí en Australia, no en Austria. ¡Ay, es el mismo, güey! Aquí en Australia, no en Austria, se llama Aldi. Aldi. Bueno, Aldi, pero le dicen Aldis. Y es el supermercado, Más en la cadena de económico. supermercados más económico. Entonces hay como un rango. Entonces primero está Aldi. Están luego las viene super Coles. ratas, que es Woolworths. Ujú, la grandísima. Luego viene Coles. Luego están los que son ratas, que son Coles. Y luego Aldi. Luego hay otras ratas que son los... ¿Cómo se llamaba el que quedaba ahí enfrente de la casa? IGA. AG, sí. IGA. IGA. Y luego vienen los lindos, que es el Aldis. Que es donde ustedes pueden comprar todo a un precio normal. Pero es que en serio... siento que acá la gente, de por sí, sentimos que acá las personas son demasiado marqueras. Uy, sí, En parce. general. Porque obviamente entendemos, vienen de un país primermundista que está muy acostumbrado a poder conseguir las cosas de primera mano. Pero nosotros al venir de un país tercermundista como que todo es como chibi porque es más barato. O no podemos costear ese No, ciertas pues cosas. es que yo no estoy pidiendo una Entonces- carne marca Gucci. Exacto, pero entonces acá es como, no quiero esa leche de Aldi porque no, es como Porque sucia. no es fresca leche. Sí, no, es sucia, pero la de Woolies es muy, muy limpia. Y es como, güey, es lo mismo, Con simplemente diferente tac. empaque. Pero es el mismo producto, o sea, no hay diferencia en una leche. Pero es muchísima, o sea, ustedes pueden comprar casi el doble, o sea, 150% más el valor normal del mercado. A nosotros ¿Del el Aldis o mercado Woolworths? de la semana completa $200. nos salen 200, 215. Y estamos hablando de desayuno, almuerzo, cena. Para una semana. Y lo de los para 2 perros personas. y cosas de Ah, sí. aseo, Y cositas extra. Pero sabemos que en Woolies no nos daría para por ahí eso. 350, por ahí más o menos, o sea... Loquísimo, ¿no? Entonces Aldis es como súper económico.
Y encuentran productos de buena calidad. Incluso hasta tienen trajes de baño. Tienen trajes de baño, sacan chaquetas, botas, tienen colaboraciones con UGC, con UGC, bueno, con varias marcas. Sacan Sí. cosas de deportes, máquinas, televisores son re baratos. Todo, tienen todo, güey. Todo re barato. ¿Todas estas patatas valen 1,79 o estoy...? No, sí, vale 1,79 todas estas patatas que encima son bio. O sea, los productos de limpieza 3,45, 1,99. Para lavar los platos 9,99. El típico vodka barato sigue siendo barato. Toda esta cantidad de queso por 3,49. El salmón es caro en todas partes. Aquí vale 9,99. Un buen trozaco de carne austríaca, 11 euros. 400 gramos de medallones de pavo por 5 euros también. Jamón dulce, 2,49. El problema es que no sé si estoy en un supermercado barato o un supermercado caro. Si es el Súper mismo logo, baratísimo. Si es el mismo logo y nos estamos dejando llevar simplemente por eso, es el más barato, amigo. Llegaste al lugar correcto. Es el más, son los lindos. Si lo comparamos con uno barato de España, pero desde luego el doble no. He aprovechado para hacer la parada obligatoria para desayunar. He cogido estas dos cositas, salchicha 4 dentro? euros. Nada mal. Me encanta que sea como una mini baguette y dentro esté el Frankfurt. No, güey, va a dejar ese carro vuelto, mierda. Ay, sí, lo rentó. Sí, a mí me estresa pasó? la comida en ¿Qué lugares pasó? Y vimos así. cómo cayó la migaja. Sí, yo todo. Oh. Buah. De comida no sabe mucho, pero de Frankfurt... Igual no es el mejor momento de la historia para comparar precios de gasolina. La última vez que llené gasolina en mi coche personal, hay que contar que mi coche es diésel y con la guerra eso es lo que más ha subido. No estaba el tanque vacío. Llenarlo me costó más de 100 euros. No recuerdo cuántos, si eran 107 o algo así. Euros. Este estaba igual, 63 euros. Ahora mismo no sé exactamente cómo estará en España. El diésel más o menos está igual. Y la gasolina creo que también, o sea, muy parecido. Aunque insisto, no es No, entonces para tanquear a la peligrosa son de 18 a 21 dólares. Y cuando se subió, Full. cuando estuvo lo de la guerra, que se cerró esa parte para el transporte de la gasolina. Como 25. Sí. Todavía sigue cerrado los Y nos- charbus. No, pero ya bajó. Ya no está al mismo precio que antes. Porque subió y nosotros, uy. Se subió como loquísimo. un 25%. Sí, más o porque es que menos. nosotros nunca pasamos de los 20, de los 19, nunca. 18, 19, sí. Y luego pagamos 25. Loquísimo. Fue como un día súper loco. Y eso que nosotros echamos gasolina a la barata, la de 91. Bueno, mira, también para dar como un comentario, como un dato curioso también, es bueno decirlo. Hay algo que el gobierno austriaco aparte, vemos que como que intenta ayudar mucho a la población. Qué raro se nos hace un gobierno que intente ayudar. Exacto, que no intente sacarle plata. Ujú, muy bueno. Bueno, muy de malas para nosotros, pero muy bueno para ellos, la verdad. Entonces, bueno, el gobierno austriaco también tiene como un tipo como de colaboración hacia la población en la que dan por año entre 145 a 290 euros a cada persona que vive en el país, simplemente literal por vivir. Porque son chimbas. Exacto, lo llaman como dinero por respirar o son como para compensar impuestos como ambientales. Entonces es como dinero de ahorrito que usted tampoco hizo y Pues- que le llegó. Sí, obviamente tampoco es mucho, pero Ujú. es como el equivalente a un día de trabajo, más o menos. Ah, pero te pagaron Aproximadamente. Como dicen por ahí, es a Regalado hasta un puño. Sí. Es el mejor momento, desde luego que el doble no lo es. Y es que si nos vamos a la página de Eurostat, dice que el índice general de precios de consumo de los hogares para 2024 sitúa en Austria en 111,7, mientras que España aparece en un 93,8. Es decir, Austria es más caro, pero un 19%. En hostelería tampoco es el doble. Otro estudio de estadísticas calcularía que 100 euros en Austria te darían como unos 126 en España, es decir, de un 20 a un 25% más. Pero también hay que contrastar esta información con los salarios. Austria tiene significativamente salarios más altos que en España, pero tampoco es el doble. Pero aunque el coste de vida es mayor, solo estamos hablando de un 30 o un 35% más. Por lo que si en España una persona con un Siempre. sueldo medio puede ahorrar unos 400-500 euros al mes, estaríamos hablando que en Austria, con el mismo sueldo medio, ahorrarían entre 800 y 1000 euros al mes. Estoy hablando del país. Si nos ponemos más serios, en las capitales, en Madrid el ahorro suele quedarse en unos 200-300 euros, mientras que en Viena ya estamos hablando de Más caro. 800 o 900. Es mucho más que el doble. Es decir, sí, se gana más, sí, todo vale más, pero también ahorras más. Eso es lo que yo decía, por ejemplo, en Colombia, parce. Si ustedes en Colombia ahorran un 10% del sueldo, son como No es nada.
Es literalmente nada, digamos que sean, no sé, 600.000 pesos, 500.000 pesos, que eso es muchísima plata para ahorrar. 10% un sueldo, pensando en un sueldo salario mínimo. Serían como 180.000 Sí, pesos. eso no es nada, Son pero como si 60 pensamos dólares. en el 10% un salario mío, que es el más bajo entre los dos, empieza a Es ser muchísimo. un monto mucho más grande, mucho más rápido. Es ¿tú alcanzas a ahorrar 300 dólares? Yo creo. Sí. Es casi 10 veces. De Colombia a acá, lo que ustedes ahorran, si ahorran el 10% de su salario. No. Y no ganando algo exagerado, sino normal. Y aquí es donde encontramos ese truco, ¿no? Como que la situación no acaba de encajar. Este titular no puede ser cierto del todo. En lo que más nos gastamos al mes es en el hogar, en la vivienda, en el alquiler. Y es que ahora nos encontramos en la preciosa ciudad de Innsbruck, aquí en Tirol, que no diría que se caracteriza por ser una ciudad barata. De hecho, aquí los alquileres pueden llegar a ser bastante caros, por lo que probablemente con este 55% de tu sueldo, por mucho que eso te dé unos 1.400 euros, no te dé para vivir. Y aquí es donde nos damos cuenta de que esta ecuación no funciona en todas partes de Austria, pero sí en un lugar en específico. Y aquí es donde el vídeo cobra sentido. Y es que este dato fue el que me hizo interesarme en hacer este vídeo. Y esto sucedió tal cual. Estaba en una comida familiar y estábamos hablando del tema de la vivienda. Y mi padre me dijo que creía que Viena había puesto solución de alguna manera al gran problema de los alquileres y... tenía razón, porque es verdad, cuando piensas que algo malo puede pasarte, que te pueden echar del trabajo, lo primero Siempre pasa algo peor. No, yo siento que es que, parce, siempre y cuando el gobierno no esté dispuesto a robarles plata y la gente no esté dispuesta a aprovecharse del gobierno, Es las un cosas gobierno que va a ayudar funcionan. muchísimo. Exacto. La cosa es que el gobierno le intenta dar uno por la cabeza y las personas también intentan darle por la cabeza al gobierno todo el tiempo, o sea, Es una intentando pelea ser constante, vivas. obviamente, que ninguno va a salir ganador, o pues el pueblo es el que tiene que perder. Entonces, es la cosa, si los austriacos son responsables con el gobierno y con conseguir trabajo, pueden quedarse en paro y no hay problema. Y el gobierno también, si se preocupa por pues, atender bien a la gente pagaría los impuestos y todo bien. Entonces eso es como reciprocidad, todo Ujú. funciona. Pero lo que pasa normalmente es que el gobierno intenta robarlo y las personas también intentan robar al gobierno demasiado. primero que se te viene a la mente es ¿cómo voy a pagar mi casa? Al menos de donde yo vengo. La vivienda, por desgracia, suele ser el asset más caro de tus gastos al mes. Y aquí estamos en específico en Viena porque no sucede igual en todo Austria, pero desde hace más de 100 años ya quisieron ponerle solución a esto. Acabo de entrar en el complejo Karl Max Hof, que es, como veis, un conjunto de edificios separados por grandes parques que se construyó en 1927. El año que viene hará 100 años de esto. Es decir, esta parte es únicamente esto de aquí, pero como os fijáis es únicamente una porción de todo lo que es. Esto mide 1 kilómetro. A partir de ahí, Viena ha llegado a construir 10 cuadras. 220.000 viviendas públicas y no solo eso, sino que 200.000 Nosotros acá vivimos al lado de viviendas públicas y es lo peor que usted se puede imaginar. No, pues obviamente eso depende mucho de la situación y el contexto. Nosotros, desgraciadamente, a nosotros no nos gusta vivir al lado de ese lugar. Y no es por nada malo ni por uno tener como Como que no es por prejuicios. nada malo, amor. Espera, Sí. no es por decir que nosotros tenemos prejuicios o algo, porque no es así, sino que hay Cochinos. demasiado, sí, hay mucha suciedad, demasiada como poco cultos, La hay gente es demasiado loca, problemas. son drogadictos, les gusta tirar basura al piso. O sea, miren, Australia, la verdad, es una ciudad muy limpia. Es un país muy limpio. Y Sydney es una ciudad muy limpia en general. O sea, por ejemplo, hoy estaba en Newtown y yo dije, acá casi no hay papeleras caminando, pero no vi mugre, no vi ni un papel en el piso, ni uno solo. Tampoco uno ve nada, o sea, ni envases plásticos, nada. Pero en cambio acá donde nosotros vivimos, nosotros somos como nuevas en el vecindario y no nos fijamos que estamos a media cuadra de un hogar como público, que es un edificio. Y parce, la gente es muy loca ahí, o sea, literalmente es un tercer piso, cosas así, y botan basura, pero muebles, sillas, las botan así desde el edificio a la calle. Y así suena cuando caen y cosas así. Ajá, y entonces la gente ve una silla ahí y empiezan a sacar un colchón, una mesa, un televisor, lo que sea. Y entonces uno Una se da persona. cuenta en 2 días, parce, ya toda la calle está llena de basura.
Entonces es como estresante porque como la ciudad es tan limpia, cualquier mugre resalta mucho. Sí. Y entonces a veces empieza literal con un papel y al día siguiente hay comida y a los 2 días ya eso es un miércolero. Y eso pasa muy seguido. O sea, pasa, digamos, no sé, 1 o 2 veces al mes, donde se empieza a acumular y dura 1 o 2 semanas llenos de suciedad. Sí. Y si no es este lado de la vía, es el otro lado de la vía. O sea, es como quedan toda una esquina. Una esquina coge todo el cuadrado. O hacen en la parte de la mitad, o hacen en la parte de allá, o hacen en la parte de acá. Pero como que siempre esta zona está sucia y obviamente molesta. Y lo que les digo, a veces uno ve a la gente así como con cara de drogos, que son como carichupados, o gente gritando No, como en loca. general, O simplemente hay mucha policía como alrededor, simplemente También. por esa razón. hay Entonces, como muchísima que policía. no nos gusta, pero no queremos decir que sea malo vivir de pronto en algún momento cerca de ellos, sino que en nuestro caso no ha sido una muy buena como impresión para nosotros y no ha sido la mejor. Exacto. Allá todo se ve muy bonito, se ve muy arreglado todo. En cambio acá se nota que algo pasa. 1000 viviendas más están controladas por organizaciones que no buscan beneficio o que por lo menos lo tienen de manera muy limitada, consiguiendo así que más del 60% de las viviendas en Viena son públicas y el gobierno es el que maneja el precio. Es por ello que la vivienda en Viena, a pesar de tener buenos sueldos, no es excesivamente caro. Además, por ley tienen contratos estables y la subida de precios siempre va a ser extremadamente mínima. Estamos hablando que en este complejo un piso puede costar unos 400-500 euros. Para que nos hagamos una idea, el metro cuadrado está a 8 euros. Y hay algo que me ha parecido curioso y es que no es nuevo que existan viviendas sociales. En España las hay, muchas menos, pero están limitadas como es lógico para un cierto sector de gente que no puede permitirse los altos precios que hay en las grandes ciudades o en ciudades no tan grandes. Pero aquí viene lo curioso, por lo menos en Viena, una persona individual que cobra menos de 60.000 euros al año ya puede optar a una de estas casas, pero si encima vives en pareja, vuestros sueldos pueden llegar a 90.000 euros al año y aún así poder optar a una de estas viviendas sociales. Y es que es fuerte, pero el ayuntamiento es el mayor tenedor de propiedades de la ciudad. Y si a eso le sumas esas 200.000 viviendas extras subvencionadas, que básicamente el dinero que consiguen estas cooperativas, al ser sin ánimo de lucro, reinvierten en crear más vivienda, por lo que todo lo que resta de vivienda privada no pueden poner los precios extremadamente altos. No funciona No así. les sirve. ¡Qué cool! Bueno, hay algo que saber de eso, ¿Qué que muchas solución? veces cuando hay como tantas viviendas disponibles que tienen como requisitos que hay muchas personas que pueden como alcanzar, lo que uno no cae en cuenta es que para eso muchísimas veces hay mucha lista de espera, porque hay muchas personas intentando poder vivir en una de esas viviendas. Entonces tú básicamente tienes que llenar un formulario que se llama como Winner One Ticket, algo así, y el tiempo que se puede tardar eso, el proceso, podría tardar entre 1 a 2 años. Pero sí, igualmente lo que le está explicando, amor, es que como el gobierno tiene tantas viviendas, digamos un 60%, ¿Sí? si llega un loquito esos de Airbnb que piensa hacer negocio o algo así y dice, uy, sí, voy a comprar una casa en Austria y le voy a poner un precio alto, pero se da cuenta que en el mercado todas las casas valen 600 euros, entonces no la va a poder poner a 800. Entonces dice, bueno, toca tirarle entre por ahí 650 para ganarle algo. Entonces no se da eso, no se da la gente rata como acá en Sydney. Como esa avaricia de querer subirle más por Acá en Sydney, parce, es increíble. O sea, gente que cuarto tiene por muchas 1 propiedades. millón. Y literalmente cuartos de 450, $500 a la semana. Y compartiendo cama, o sea, No, compartiendo. ¿hace valor? He visto bueno, pues cerca de la personas que playa. pagan 300, 400 por un cuarto compartido. Significa que están viviendo con 1 o 2 o más personas en el mismo cuarto. Pero tiene que ser súper cerca de la playa. Tampoco No, seamos pues, tan exagerados. No, sí, obvio. Debe estar en una muy, muy buena locación. Ujú. Pero pues de que lo hay, lo hay. Pero normalmente una habitación suelta así, normalita, 400 a 500 Ujú. semanales. O sea, $2,000 al mes. Muchísimo. Todo esto no quiere decir que en Viena no exista una tensión entre oferta y demanda. El propio ayuntamiento sigue insistiendo que la ciudad crece y que la presión sobre el mercado privado aumenta. La diferencia es que Viena entra en esa presión con un parque protegido enorme que abarata también el mercado privado al hacerle competencia real. En su comparación lindo. regional, el alquiler social vienés es un 32% más barato que el privado. Estaba caminando por el complejo y me he dado cuenta que este parque no se puede entrar. Y es que esto de aquí es una guardería para la gente que vive.
en el complejo de edificios. Como la mayoría de gente por estadística vive en pisos públicos, estas zonas como esta no se convierten en un gueto. Aquí hay gente de toda clase social en esta misma residencia pública. Y es por eso que casi no hay guetos en Viena. También yo les digo algo, o sea, países como España están jodidos por simplemente ser tan laxos con la migración. O sea, por aceptar a todo el mundo y se los dice un migrante. No crean acá que nosotros somos pues los que evitan la migración. Pero sí hay países que son demasiado tranquilos con eso y eso aceptan a personas después de años de haber vivido ahí como con trampa. Y los aceptan, es decir, una persona que lleva 4 o 5 años viviendo ahí fuera de la ley o sin visa y luego hacen como una apertura en cuanto al gobierno para aceptarlos. Todo eso hace que la gente mismo se quiera quedar ahí como escondidos, ¿sí me entienden? Sí. En cambio, países como Austria no es tan fácil, o hay otros países que sí son como más duros para obtener residencia y cosas así, entonces la gente no los prioriza para simplemente llegar a Europa y obtener una residencia. Sí, buen punto. Y evidentemente no es tan sencillo como comprar un pasaje, venir aquí, pedir asilo público y también ayudas públicas y vivir del cuento. Evidentemente tienes que haber vivido 2 años en Viena, no sobrepasar los ingresos, tienes que justificar por qué pides esta vivienda y evidentemente no puedes elegir cuál quieres. Y aquí es donde viene un poco lo importante. Como he dicho antes, en la mayoría de países el mayor gasto es la vivienda, ya sea el alquiler o la hipoteca. Cuando quitas eso de la ecuación y sumado a la mentalidad que ha habido siempre aquí en Austria, lo que consigue. Y aparte sabiendo Qué catedral que tan en el hermosa. momento en el que te quedas sin trabajo en Austria, el gobierno de por sí te paga a ti tu seguro médico al 100%. O sea, tú puedes tener lo que sea y Enfermarte. ellos te van a pagar. Sí, literal. Que nosotros acá, por ir al doctor, simplemente hablar con él, nos sale $99, $100. Solo por ir, literal. Es que haya menos presión a la hora de perder un trabajo o igual menos presión a la hora de escoger uno nuevo, uno que de verdad quieras tener. Esa seguridad de que no te vas a quedar en la calle te hace poder planificar a largo plazo y eso es muy importante para poder asentar un futuro, asentar una vida, porque sé perfectamente que muchos de vosotros estáis pensando una cosa. Y es que claro, aquí hay un debate moral. El tener estas ayudas o estos incentivos lleva a pensar si te compensa trabajar o no. Pero claro, esto lleva a cuánto más puede aguantar este sistema. Hay trabajos, hay viviendas disponibles. El lado duro piensa, el sistema es demasiado cómodo y algunos pueden acomodarse. Pero seamos sinceros, el paro en Austria no es suficientemente alto. Es lo que les digo, simplemente la gente no intenta aprovecharse del gobierno y el gobierno trata también con suavidad o con naturalidad a las personas. Ese sería un mundo perfecto. Bueno, parce, nos dimos cuenta simplemente que no todo es como lo pintan, no es Sí, así no. como tan... Que no hagas nada y te van a pagar. No, tienes que cumplir ciertos requisitos, no te pagan el 100%. Y aún así tienes que mostrar que realmente estás intentar trabajar, básicamente. Eso es todo por el video de hoy, parceros. Por favor, si quieren que reaccionemos a algún video, déjenlo allá abajo. O si quieren saber algún tema, déjenlo allá abajo. Y nos vemos el día de mañana. Bye bye. Bye.